a cambiar de tema y nos vamos al plano internacional. Y vamos a hablar de los líderes del mundo en problemas por el coronavirus. Está aquí con nosotros Inés Capdevila. Bienvenida, Inés. Hola, Elio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, cuando hablamos de líderes en problemas, hablamos desde Boris Johnson hasta Nicolás Maduro. Exactamente. Te diría que hay un set de líderes que está muy cuestionado, muy en la mira, y hay otro que está complicadísimo. Si querés, vamos primero a los cuestionados. Dale, a ver, dos grupos. El primero, el más cuestionado, el más criticado, está cerquita nuestro, es Jair Bolsonaro, que no le está pasando nada bien. Él quiere una cuarentena en Brasil y el resto de su gabinete y el resto del Estado brasileño quiere otro tipo de cuarentena, que es una cuarentena muy parecida a la nuestra, lo que se llama una cuarentena horizontal, o sea, absolutamente confinamiento social permanente durante muchas semanas. Bolsonaro dice, la pandemia no es una gripeciña, como dice él, una gripecita, no es tan peligrosa, por lo tanto necesitamos cuarentenas verticales. ¿Qué quiere decir? Grupos de riesgo, ciertas otras personas fuera de las calles, pero la economía en marcha. Pero los números no lo acompañan a Bolsonaro. Bueno, ahí está. Sí y no. Depende de qué números mires. Bueno, si uno está mira, muy no sé, San cuestionado Pablo. en términos de erosión del poder. Sí. Su poder ha quedado erosionado sobre todo en los últimos 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque tiene esta enemistad creciente con su ministro de Salud, que está tomando todas las medidas que está tomando todo el mundo y todo lo que aconseja la OMS, y él dice, no, está todo mal, quiero sacármelo de encima. Pero el resto de su gabinete, las Fuerzas Armadas, la Corte y el Congreso le dijeron, lo sacás de encima y va a haber represalias. Bien. Entonces le han marcado los límites y quedó muy mal parado hoy martes, Bolsonaro. Ahora, hablando de los números, hay ciertos números que no está tan mal Bolsonaro. ¿Y cuáles son esos números? A ver. En el apoyo y la intención de voto en un grupo electoral. No, pero muy yo me refiero a los de... números de coronavirus. Ah, no, los números de Por coronavirus. eso, a eso me refiero. Brasil está... sí. Él puede decir que tiene un confinamiento vertical, puede decirlo que puede estar en contra de lo que sea, pero si los números no lo acompañan es difícil que pueda acompañar tiene eso. Más de 600 muertos, miles y miles de contagiados. No recuerdo bien el número de contagiados en este momento, pero es altísimo. Es el país 15º en número de contagiados en el mundo. Está muy lejos en la curva de del resto de América Latina. ¿Por qué? Porque entró tarde y parcialmente en las cuarentenas. Fue primero Sao Paulo, que tiene una cuarentena muy rígida, luego Argentina, que acaba de postergar por 15 días más el gobernador de Sao Paulo, João Doria, Río de Janeiro. Pero aún así, en Río de Janeiro ves imágenes de la Rambla completamente llena de gente paseando. Exacto. Sí. Son muy laxos. Ahora, los números de Bolsonaro, sí. A ver, está cayendo en aprobación seguro, pero en un sector electoral muy poderoso de Brasil, que es las clases de menores recursos, las más vulnerables, que están muy esparcidas a lo largo del territorio brasileño, tiene un altísimo nivel de aprobación. Exacto. Y hay otro número que hoy lo favorece mucho, que es que la gran mayoría de los brasileños, y esto es según una encuesta de Datafolha de este último fin de semana, no quiere que haya un impeachment contra Bolsonaro. Ahora. Hoy no quiere. ¿Por qué? Porque en una situación traumática como la pandemia vos no le podés agregar otra situación traumática, fuego que es el juicio político a un presidente. Sí. Entonces ahí tenés un presidente que tambalea, es probablemente el que mayores costos políticos va a pagar por su actuación durante la pandemia, te diría a nivel global. Bien. Segundo, que muchos costos políticos es muy probable que pagues Donald Trump. Donald Trump, que encima está en el medio de una elección. En medio de la campaña electoral para su reelección. Las elecciones son en la primera semana de noviembre de este año. Enfrentaría a Joe Biden, el ex vicepresidente de Obama. Bien, hasta ahí todo bien. Y hasta hace 2 semanas todo muy bien para Donald Trump. Porque a pesar de haber negado crecientemente desde enero hasta la mitad de marzo la gravedad de la pandemia, tuvo una actuación durante las últimas semanas de marzo que lo llevaron a tener sus mayores tasas de aprobación desde que asumió en 2017, porque se mostró muy activo. Y hay otra cosa, en todo periodo de guerra, todos los presidentes tienen altísimas tasas de aprobación. Y él planteó esto tarde, pero lo planteó como una guerra. Vive hablando de esto, él se considera ahora un presidente de guerra, siempre sube, pero... Dos cosas sobre sus tasas de aprobación más altas. Ya bajaron, 2 semanas después bajaron.
¿Qué sucedió en el Duró medio? poco. ¿Qué Duró pasó? poco, porque hay muy pocos insumos disponibles para los estados. Sí. Se vive peleando con los gobernadores, vive desautorizando su propio equipo epidemiológico. Y lo cuarto, que es lo que más le enrostra el establishment de todo tipo, Sí. científico, político, económico norteamericano, es que está alentando tratamientos médicos contra la pandemia que no están probados Claro, científicamente. y eso La es gravísimo. hidroxicloroquina, exactamente. Que eso es muy gravísimo. grave, porque eso, el riesgo es gigantesco. Sí. Bien, todas esas ideas y vueltas le dieron más tasa de aprobación, ya cayó, y lo otro es que a él le dieron mucha tasa de, un par de puntos en realidad Sí. más, pero al resto de los dirigentes políticos norteamericanos la aprobación se le disparó. Por ejemplo, a los dos gobernadores más activos y más visibles hoy en Estados Unidos, Andrew Cuomo en New York y Gavin Newsom en California, tienen la aprobación muy parecida a la de Alberto Fernández hoy, que es mayor a 70%. Claro. Bueno, muy bien. Y ahora el caso de Boris Johnson. El caso de Boris Johnson, que está complicado en términos de salud. Pero en también, términos ¿qué de salud, pasa? ¿no? Tuvo idas Sí. y venidas en esta actuación con la pandemia. Primero trató de imponer una estrategia que tiene cierto aval científico, cierto, pero el aval social fue casi absolutamente escaso y tuvo que dar vuelta, que es esto que ya hablamos muchas veces, la inmunización del rebaño, que Sí. es sacar a todo el mundo que se contagie para así estar inmunizado. No funcionó y el que se contagió fue él. Y ahora está muy complicado de salud. Pero no es eso lo que le lleva a ser cuestionado. El tema es que es muy, muy opaca la información que llega desde Downing Street sobre su estado de salud. Es decir, Y que hoy los británicos, se oculta información de no su es que estado se de salud. oculte, es muy escasa y no, o sea, Se se omite. sabe que está usando oxígeno, Claro. pero no se sabe si está intubado. Ah. El gobierno insiste en que no está intubado, pero los rumores son muy, muy fuertes. Y es un tipo de dirigente intubado y otro tipo de dirigente Claro, sin intubar por con supuesto. auxilio de oxígeno normal. Pero no es él el que está dando las órdenes No, en este hoy momento en de la este pandemia. momento Eso ya al que no. le sigue en línea de comando no es una sucesión constitucional como si la tenemos acá en Argentina, por ejemplo, pero es Dominic Raab, que es el jefe del Foreign Office, lo que sería el canciller británico. Esos son los tres. Ellos van a tener impacto político muy grande y tal vez en el mediano plazo, una vez que pase la amenaza esta real y Sí. diaria de la pandemia que trastoca toda la vida diaria del mundo. Después, noviembre es una fecha límite para Trump, Bolsonaro también tiene elecciones que ya las están por Sí. suspender, pero ahí está el impacto. Ahora, tenés un set de líderes que está muy complicado. ¿Por qué? Otro set de líderes. Exacto, Bien. porque hablando de la opacidad de la información, ahí son tres gobiernos muy secretistas que según ellos no tienen casi muertos. Por ejemplo, Nicolás Maduro, según ellos, solo tienen 165 contagios y 7 muertos al día de hoy, 7 de abril. ¿Cómo confiar, no? Exactamente, Claro, ¿cómo confiar? Y estamos hablando, en los tres casos, Sí. Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, el país más hermético del mundo, de sistemas de salud que no es que no se comparen con el surcoreano, el alemán o el norteamericano, no se comparen con el argentino, Claro. que ya es bastante precario de por sí, pero es bastante extendido también. Es completamente inexistente el sistema de salud en cada uno de esos países y aún así son cifras muy bajas. ¿Y qué sucede? La actuación de los tres, no solo de su sistema sanitario, deja mucho que desear. Nicolás Maduro, por ejemplo, salió también a decir que la pandemia era un caso de bioterrorismo propulsado obviamente por Estados Unidos, pero que había alguna serie de recetas caseras que te podían ayudar a curarte. Vos imagínate, volviendo a lo que hacía. Exacto. El riesgo de eso, de esa información científica, es tremendo, porque uno cree que se va a curar, que va a curar a su familia, que está expuesta al virus con eso, y lo que hace es empeorar un virus que si se agarra a tiempo no es letal. Gravísimo. Es gravísimo. Daniel Ortega, misma situación que Venezuela. El país no está en cuarentena. ¿Quién es la única persona que está en cuarentena y no se la ve desde hace 3 semanas? Daniel Ortega. Él mismo. El presidente del país. del Se está cuidando a él, pero no cuida al resto del país. Exactamente. En el momento de mayor peligro del mundo, en la historia contemporánea, Daniel Ortega está guardado en su casa. Una irresponsabilidad. Exactamente, y el país no está en cuarentena, o sea que no hay distanciamiento social, no hay restricciones supuestamente en los próximos días. Pero es cuidarse a él mismo y no cuidar al resto.
Exactamente, es un fenómeno que se repite en todo este tipo de líderes. Y finalmente, el que Kim Jong-un es probable, él está muy complicado, Sí. porque la situación de Corea del Norte está muy complicada, pero es probable que él no sufra el mismo destino que sí van a sufrir los líderes democráticos, como Bolsonaro, Trump Claro. o Johnson, que es el impacto electoral. Kim Jong-un, supuestamente, según rumores que llegan a través de la inteligencia surcoreana, que es la vía más frecuente de las informaciones de Corea del Norte, el régimen habría ejecutado al primer contagiado de coronavirus. ¿Lo Es algo habría ejecutado? Es habitual, las ejecuciones simbólicas con mucho Sí. valor de ejemplarizador para los coreanos son habituales en Corea del Norte. Lo habría ejecutado hace algunas semanas. Hay 2 o 3 señales de que la están pasando muy mal. Inmediatamente después de que la cuarentena en Wuhan, Corea del Norte selló su frontera con China. ¿Y qué tiene de grave eso? Es el único lugar por donde entran alimentos a Corea del Norte. Bueno, gravísimo, claro, gravísimo. Exactamente. Segundo, pidió en marzo, ordenó la construcción en 200 días de un hospital de campaña. 200 días parece un montón por un hospital de Claro. campaña, pero son los tiempos Sí, norcoreanos, claro. una infraestructura casi inexistente. Y finalmente, según también la inteligencia surcoreana, en las prisiones se está registrando un altísimo número de muertes por infecciones pulmonares, que es, digamos, Obviamente es el coronavirus, sinónimo claro. no oficial de coronavirus. Más allá de que no lo llamen de esa manera. Exactamente. El tema con Corea del Norte, y ya hay un Sí. ejemplo que fue el de una hambruna brutal que hubo en los 90 que mató a millones de personas, es que no tienen defensas, ni contra una pandemia ni contra una hambruna. No hay ningún tipo de defensas porque son países que todo el excedente monetario está destinado, en el caso de Corea del Sí. Norte, a la defensa y a la explotación de su plan nuclear. Claro. Entonces, no hay defensas para proteger a la población. Ine, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Elio. Bueno, muy bien. La Nación...